Son las 4:27 de la tarde y quiero ver si hago el quehacer antes de que llegue mi viejo. Y hoy vamos a dar un súper tema que son las relaciones destructivas o tóxicas, como se estuvo poniendo ya últimamente de moda. Todo mundo lo conoce como toxicidad. Pero en realidad son relaciones destructivas, así se les han conocido siempre. Pero antes de darles del tema, voy a platicarles lo que vamos a hacer hoy. Miren, voy a mover esta cama, este mueble negro, la televisión, porque ya me tienen harta en esta posición. Sí. ¿Y qué creen? Que yo soy de las personas que no puede ver los muebles en un solo lugar por mucho tiempo, porque luego ya quiero un cambio, quiero moverlos, quiero ponerles, no sé. Y para empezar el tema les voy a platicar un poquito de mí para que me conozcan mejor. Y qué mejor que decir que yo tuve una relación totalmente tóxica. Esa fue mi vida antes de vivir ya con mi novio y con mi bebé. Sí, yo estuve casada alrededor de 13 años. Y eso quiere decir que hubo documento, hubo fiesta, hubo iglesia, hubo todo. Y sí, eso también quiere decir que soy divorciada. Suena un poquito fuerte, yo lo sé. Miren, aquí yo acomodé todas las cobijas y las almohadas, pero el Señor llegó y me las sacó todas porque no quiere cosas en su corralito. Ok, está bien. Y pues por obvias razones yo tuve una relación totalmente tóxica. Hablamos de infidelidades, hablamos de control, hablamos de chantajes, hablamos de manipulaciones, hablamos de todas esas cosas que muchas veces uno lo ve cuando es novio, cuando estás con tu pareja saliendo, conociéndote, y te da focos amarillos y de veras que a veces las dejamos pasar. Me ocurrió muchísimas veces que yo vi el tipo de persona que era y en esos momentos yo no estaba consciente que en realidad yo me estaba engañando a mí misma, pensando que a lo mejor si llegamos al altar, pues las cosas serían diferentes. Y no, en realidad no, las personas no cambian nada más porque sí. No cambian porque tú quieres que cambien. Tú te casaste o te juntaste con esa persona y así va a ser y así se va a morir. Entonces yo ahora entiendo que yo entré como en una pelea con él porque yo quería que fuera de una manera, yo quería que fuera una persona y en realidad era otra. O sea, esa persona desgraciadamente no era lo que yo quería. Pero dicen, entonces, ¿para qué carambas estabas con él si no era lo que tú querías? Y sí, tienen toda la razón. Pero para esto yo les voy a decir algo. Yo no venía de un lugar, y hablo de mi hogar, hablo de mi casa, sano. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no venimos de lugares sanos, venimos de lugares rotos, pues nuestro inconsciente busca estar o seguir viviendo con personas rotas. Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Y créanme que yo no estaba consciente de esto y busqué la persona más rota que podía encontrar. Y es que de veras era un hasta amor-odio conmigo misma, porque pensaba, es que ¿por qué no es fiel? ¿Por qué no es hogareño? ¿Por qué no me ayuda con los niños? ¿Por qué no es buen padre? Y pues ¿cómo me gustaba hacerme? Yo lo había buscado y lo había escogido así. Y me molestaba muchísimo, me ponía furiosa que se fuera con los amigos a tomar, que obviamente yo le descubriera mensajes de textos en el teléfono, o que no fuera buen padre, o que no fuera responsable, que no diera un quinto en casa. Pero yo seguía ahí, según yo, al pie del cañón, sosteniendo a la familia, porque cuando hubiera unas vacaciones, cuando hubiera una reunión y todo, nosotros nos teníamos que presentar como una familia. Entonces esa era una falsa idea que yo quería sostener todo el tiempo. Y aguanté sosteniéndola alrededor de 13 años, porque desde el principio de mi matrimonio estaba mal. Y es aquí donde viene una de las características de las relaciones destructivas o tóxicas, si quieren llamarles: codependencia. La codependencia
En pocas palabras, es estar al pendiente del otro. Que si se bañó, que si hizo el pago, que si se le quitó, que si le enviaron un mensaje, que si se vistió, que si se peinó, que estar al pendiente de la vida de los demás. En este caso, yo estaba muy al pendiente de la vida de mi pareja y créanme, no era para bien. Con el pretexto de que él debe hacer las cosas bien, yo siempre estaba encima diciéndole qué hacer. Y sí, yo era de esas personas que mandaba mensajes o que le llamaba 300 veces en la noche diciéndole que dónde estaba, qué estaba haciendo, con quién estaba. Y no me quiero justificar, pero la verdad ya me tenía bien espantada, o sea, ya estaba yo bien ciscada, yo ya no sabía qué sorpresa me iba a encontrar al otro día, a quién me iba a encontrar yo en la calle y que me iba a decir, vi a tu esposo en tal lado. Ay, Dios mío, cómo me caía gordo eso. Pero a mí también me encantaba estar al pendiente de su vida. Se supone que nosotros somos adultos, individuos, aunque vivas en pareja, y por ende responsables de lo que haces y que sabes que va a haber una consecuencia de tus acciones. Ya nada más limpio este cachito a ordenarlo. Ordeno todo lo que está por acá. La ropa también la tengo que levantar. Y los zapatos y ya la hicimos. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep? Y es que acuérdense que un matrimonio o una vida en pareja es de dos personas. Y yo no voy a echarle la culpa a las demás personas o por ejemplo las mujeres con él que tuvo que ver de decir, ay, esas mujeres se metieron con él y sabían que era casado. Miren, no, porque al final de cuentas nosotros arremetemos con las mujeres, pero ellos ¿qué? Él, mi expareja, tomó la decisión de ser infiel. Entonces, si tú estás pasando por un problema de estos de infidelidad, tú no tienes la culpa de las decisiones de la otra persona. Tú no tienes la culpa que esta persona no fue correctamente educada o no se crió en un lugar sano, porque por eso también lleva relaciones destructivas. ¿Por qué relaciones destructivas? Porque destruyen todo a su alrededor e incluso a ellos mismos. Mi expareja se destruía con el alcohol, con el cigarro. Pero ojo con esto. No porque yo te estoy diciendo que yo no tenía la culpa de las decisiones del otro, no por eso yo no me iba a ser responsable de mi propia vida y las decisiones que estaba tomando. Me tenía que ser responsable de que si yo tengo varoncitos, tengo 3, yo no quería que se repitiera la historia y que ellos vivieran en un matrimonio como el mío. Ya son las 5:30 de la tarde, mi viejo llega a las 6 y ya acabamos. Miren, eso tiene que ser parte de la decoración a fuerza. No tengo dónde colgarlo, es un pizarrón. Y ese también porque pues es la silla del bebé y la sacamos y la metemos todo el tiempo. Yo creo que ya quedó así la cama en esta posición y aquí puse el colchón. Ya no sé qué hacer con ese colchón. Ya les dije que es un amor-odio con ese colchón. Me sirve muchísimo para dormir con el bebé, no dormir arriba porque pues puede caer de la cama. Pero odio cómo se ve. Vamos a cortarle el cabello al bebé. Ay, ojalá se deje. Voy a usar su sillita para comer. Voy a quitarle esto porque no quiero que se llene de pelos. Y pues, deseenme suerte. Es la segunda vez que le corto el cabello a mi bebé. Le da mucho miedo todavía a la máquina, como que no se deja, pero ya al final van a ver que ya se va a conformar porque ya sabe que no puede ir a otro lugar. Y pues a ver cómo queda el corte. Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it. Maybe separate is better. I will love you till forever. Y aquí viene la otra cara de la codependencia, la dependencia. Llegó el momento en el que yo ya me sentía
con la necesidad de saber dónde estaba, con quién y qué estaba haciendo. Y yo no me daba cuenta que se empieza a desarrollar esta enfermedad en mí cuando de plano yo ya no podía trabajar tranquila. Yo ya no podía ir a ver a mi familia, asistir a una fiesta, a un cumpleaños tranquila. Yo ya estaba totalmente con la necesidad de saber qué, con quién y por qué lo estaba haciendo. Y eso no era lo peor. Lo peor es que ni siquiera me daba cuenta. Alguien me lo decía y me negaba. Yo creía que esa persona era necesaria para tener una familia a pesar de que yo llevaba los gastos de la casa. Ahora ven que el ser tóxico no es nada más de un lugar o de un lado, sino una relación es de dos. Y sí, aquí los dos éramos súper tóxicos. Y no voy a justificar ninguno de los dos lugares. Uno se acomodaba y el otro daba, el otro quitaba y el otro ponía. Entonces, fue una relación bastante triste y difícil. Pero aquí vienen los cómo. ¿Cómo me di cuenta de la situación? ¿Cómo agarré valor? ¿Cómo me empecé a querer a mí misma? ¿Y cómo entendí que yo estaba mal? No tanto por las cosas que hacía, sino porque también yo permitía muchas cosas en esa relación. A raíz que uno de mis hijos empezó a tener comportamientos como depresivos, empezaba como a aislarse, a ponerse sudaderas, no quería que nadie lo viera, siempre agachaba la cara y luego a veces tenía ataques de ira o muchísimas rabietas, pero ya demasiado descontroladas. Pues empecé a buscar ayuda. Y todos esos síntomas son manifestaciones que algo no está bien en casa. Mi mamá iba al psicólogo, vio esta situación y me dijo, ¿por qué no vas primero tú al psicólogo? Porque yo quería llevar al niño. Checa de qué se trata y después mandas al niño. Así vas a saber lo que le pueden decir o cómo van a trabajar con tu hijo. Y pues sí, ahí va al psicólogo la mujer. Las sesiones eran grupales y la primera sesión sí fue algo fuerte. Vi a una persona que así de plano no estaba entrando en razón. Le estaban diciendo lo que tenía que hacer y no entraba en razón y ella seguía literal llorando que qué tenía que hacer para componer su vida. Entonces ahí me vi y dije, sí es cierto, no nos damos cuenta de que estamos mal, aunque lo tengamos enfrente de nosotros. La segunda sesión seguí yo y lo primero que me preguntaron fue, ¿cuánto tiempo quieres seguir viviendo así? ¿Cuánto tiempo más quieres seguir aguantando? Créanme que esa pregunta hizo que me cayera un balde de agua fría y entendiera que de veras estaba viviendo mal. Créanme que lo único que entendí es que yo ya no debía permitir que pasara eso en mi vida, que yo ya tenía que empezar a tomar decisiones para tomar responsabilidad sobre mi vida. Y sí, lo dejé, tramité mi divorcio y simplemente me fui. Y esta situación de que los niños deben de ir al psicólogo, pues yo lo entiendo, porque al final de cuentas como padres queremos ver a nuestros hijos bien. Estamos viendo que tienen un problema, que no es normal su comportamiento. Pero antes de eso, nosotros como papás también tenemos que ir a terapia. Tenemos que sanar de ese lugar que nos dejó tantas heridas, de ese lugar roto en el que nosotros vivimos, empezar a romper la negación para entender cómo ayudar a nuestros hijos. Y es cierto. Si nosotros nos queremos, nos respetamos, no vamos a permitir que las personas nos insulten, nos sobajen, nos digan cualquier cosa o aceptar migajas de amor por estar con alguien o tener la idea vaga que yo tenía de una familia. Esa no era una familia. No querramos hijos perfectos cuando nosotros no somos papás perfectos. Yo siempre he dicho que no podemos llegar a la perfección. Pero sí somos o sí podemos llegar a ser comprometidos para tener lo mejor de nuestros hijos. A lo mejor decimos frases, palabras, o los regañamos, o les permitimos hacer muchas cosas que muy en el fondo tú como papá, como mamá, sabes que no está bien. Y lo único que estamos haciéndole en nuestro papel de papás perfectos es hacerles más daño. Dejemos de educar con prejuicio, con ira,
con miedo, para que ellos puedan ser libres en sus decisiones, para que ellos puedan decir no cuando se requiera, que ellos aprendan por medio de nuestro ejemplo a decir no o a poner límites a esas personas tóxicas, que ellos no tienen la necesidad de estar con una persona dándole migajas de amor para tener una falsa idea de la familia. Hoy por hoy yo te puedo decir que la terapia me ayudó muchísimo a salir del hoyo donde estaba y me ayudó a construir un puente de comunicación para con mis hijos a pesar de la distancia. ¿Y qué te puedo decir? Agradezco muchísimo haber encontrado la terapia porque es darle a nuestros hijos un ejemplo de cómo podemos cuidarnos a nosotros mismos y que podemos romper esa cadena de nuestros hogares rotos y darles un mejor futuro a base de la conciencia, sin estar haciéndole daño a nadie ni a nosotros mismos. Así que si tú tienes la oportunidad de ir con un profesional, tómalo. Y gracias por ver este video.